Dios le bendiga, Dios les guarde. Hoy vamos a dar ya inicio a esta enseñanza que va a ser de bendición para nuestras vidas para poder entender más el mundo espiritual y saber cómo se mueven los diferentes espíritus en el mundo espiritual. Y ahí poder también saber en que necesitamos nosotros cómo funciona todo lo relacionado a lo que es estas áreas o estos espíritus eh, para poder canalizar bien y entender más el mundo espiritual. Espíritus metafísicos. Ese es el tema el cual vamos a dar a conocer y vamos a dar esta enseñanza para poder entender más el mundo real y el mundo espiritual. Cuando hablamos entonces de este tema de espíritu metafísico, es importante entender en que el mundo espiritual se rige por los derechos legales. Eso significa que nosotros tenemos que tener el cuidado de no dar lugar a alguna área. Espíritu metafísico. Cuando hablamos de este tema, la palabra metafísica tiene que ver con una palabra compuesta que proviene del griego que significa después de la naturaleza o después de la física. Lo que quiere decir es que todo lo relacionado al mundo espiritual es poder entender la importancia de que todo lo que vamos a hablar es después de la física o después de la materia. Ahí donde nosotros vamos a entender claramente el mundo espiritual de el espíritu que hoy vamos a dar a conocer en esta enseñanza. Por eso se llaman espíritus metafísica, más allá de la física, más allá de la materia. Pero antes de enseñar la importancia de esta enseñanza de los espíritus metafísicos, quiero aclarar lo siguiente, que es importante que los demonios cual vamos a dar a conocer no son los ángeles caídos. Le voy a mostrar Biblia también de esto, porque hay un mal concepto en que se dice que los ángeles caídos son demonios, y eso es un gran error. Lo estaré enseñando a través de esta enseñanza con la Biblia, con la palabra, para que usted no se confundan. Y cuando las personas dicen, ahí vienen espíritus de ángeles caídos, que son demonios, no, eso no tiene ningún asidero bíblico. Pero yo le voy a mostrar el asidero bíblico, que sí, los demonios no son los ángeles caídos. Hoy vamos a hablar también sobre razas paralelas. Ángeles caídos, semidioses, gigantes, seres híbridos, demonios, sirenas, ADN, todo eso vamos a tratar en lo posible de dar a conocer. Si voy muy rápido, me perdona, porque la idea es poder en que usted vaya entendiendo todo el tema y después vamos a ver el tiempo de una pregunta y respuesta, cual usted va a poder entender más el mundo espiritual. Entonces, el Salmo capítulo 106, verso 35 dice, antes que se mezclaran con las naciones y aprendieron sus obras, dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Habían espíritus que sacrificaban a entidades. Detrás de cada mezcla siempre va a haber un espíritu. Detrás de cada materia o física siempre hay espíritus, entidades o hay demonios. Recuerde que nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o la comunión con la luz de las tinieblas, o qué concordia tiene Cristo con Belial. Entonces nosotros tenemos que entender en que nosotros somos el templo del Dios viviente. Pero dice el verso 16, y que de acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, vosotros sois templo del Dios viviente, y el cual, ¿qué quiere hacer el Señor? Habitar, quiere morar, quiere estar dentro de nosotros. Verso 17, salid de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces estos textos ya nos pueden dar antecedentes que el Señor quiere que no toquemos las cosas inmundas. ¿Qué ocurrió entonces cuando se altera el ADN? El ADN, cuando se altera, hay muchos problemas también dentro de las células. Por eso que el enemigo siempre va a tratar de alterar el ADN, va a tratar de contaminar, va a tratar de herir, y en lo posible
El enemigo siempre va a hacer algo que es dañar a una persona en el mundo espiritual y dañar todo su ADN. El ADN, recuerde que es el código de nuestra vida. El ADN es donde nosotros podemos saber que es un padre, donde podemos saber a través de el área de conocer, y de ahí vienen también los cromosomas, el núcleo, la célula, y poder identificar de dónde nosotros somos. Pero los espíritus que hoy vamos a dar a conocer, estos quieren alterar el ADN, quieren revertir el ADN a una contaminación. Todo lo que es el ADN, para poder entenderlo, es que el enemigo siempre va a tratar de entrar con los demonios o espíritus inmundos para alterar. Cuando Adán y la mujer pecaron, su ADN fue afectado y trajo graves consecuencias a la humanidad, porque de ser seres vivientes pasaron a ser seres murientes. Hay 23 pares de cromosomas, tanto en el hombre como en la mujer, que componen 46 cromosomas, 46 de cada uno, que son las células dentro del organismo, dentro del cuerpo. Esto es importante entenderlo. Ustedes después van a entender por qué le estoy hablando de ADN, por qué le estoy hablando de los cromosomas, porque el enemigo, a través de los demonios, espíritus inmundos, van a alterar el ADN. Van a alterar los cromosomas, van a alterar las células, y también vamos a hablar sobre los químicos del cerebro, porque si el enemigo logra alterar los químicos del cerebro, le va a alterar toda su vida espiritual y física también. ¿Qué es un cromosoma? Los cromosomas son las estructuras del núcleo de las células que conforman una información genética. El ADN tiene una información, una memoria. Las células dentro del cuerpo también tienen una memoria. Todo el cuerpo, a través de las diferentes miembros dentro de un cuerpo, el corazón, los músculos, los nervios, los pulmones, no solamente es algo, tienen también memoria de lo que lo está poseyendo. Aquí hay mucho tema que hablar, pero no quiero dejar esto sin enseñarlo también. Por eso que si se logra afectar un cromosoma humano, va a afectar todo el ADN y la naturaleza también espiritual. ¿Dónde comienza en el cielo a mezclarse lo divino? Comienza cuando se empiezan a rebelar, cuando comienzan las rebeliones. Una de las primeras rebeliones fue la iniquidad. Se revela, una de las primeras que se rebeló dentro del cielo no fue Satanás, sino fue la iniquidad, la Sofía, la sabiduría corrompida, que luego se llamó la reina del cielo. Luego se corrompe Luzbel. Tenía autoridad, tenía jerarquía, y ahí pasa a ser a Satanás, que significa el adversario, porque se rebeló. Fue una mezcla en que ya hizo desde el cielo con algo no divino, porque el rebelarse significa violar una ley, y ellos violaron una ley de Dios. Luego tenemos a los ángeles caídos, que también hicieron rebeliones, y marcó algo importante aquí en la tierra, en la genética, porque ellos, todos estos espíritus trabajan a través de influencias de genética, de mezclas, razas paralelas, seres híbridos. Hablemos un poco sobre los ángeles caídos y luego vamos a los demonios, porque es importante entender, que usted entienda de que los demonios no son los ángeles caídos. Los ángeles caídos, aunque son ángeles caídos, siguen siendo los Ben Elohim. Ben significa hijos. Elohim, Dios, los hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios, los Ben Elohim. Pero los demonios no son hijos de Dios. Son una raza paralela del mismo demonio, del mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Se fija que ahí ya tiene un concepto muy diferente, de que cuando las personas dicen que los ángeles caídos son demonios, no tiene ningún asidero bíblico. Ya con esto, con este antecedente, podemos darnos cuenta que los ángeles caídos son creaciones de Dios, solo que se han revelado. Y cuando se rebelaron, causaron una mezcla, una alteración, una genética. Génesis 6:4, cuando los ángeles caídos mantienen una relación con las mujeres, cambia la genética humana del hombre, de la mujer. Y como se alteró, de lo que es alteraciones pasan a ser rebeliones. Luzbel, de ser una creación de luz, pasa a ser un despiadado, porque contaminó su ADN divino y a la vez también la iniquidad.
La mezcla de estos ángeles y humanos es lo que menciona Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, engendraron. Mantenga aquí la palabra engendraron, porque el enemigo es que hace engendramiento. Todo el enemigo hace engendramiento juntamente con demonios, espíritu inmundo y todo lo que es el mundo de las tinieblas. Ellos engendran, pero nuestro Dios, Él crea, que es muy diferente. De esta mezcla nacen, como dice Génesis 6:4, los de renombre. En otra versión dice, Valera dice héroes, pero no está hablando de héroes que nosotros conocemos a personas que la admiramos, no. Sino está hablando los de renombre, está diciendo que estos eran pervertidos, eran gente que asesinaba, destruía, dañaba a toda la tierra y después se produjo, por lo mismo, el diluvio. En Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra. Mire qué interesante ahí, porque antes de que se hicieran los gigantes con la mezcla entre las mujeres y los hijos de Dios, dice que ya había gigantes en la tierra. La pregunta, si no había una mezcla aquí con por dónde entraron estos gigantes, estos también entraron por una genética de alteración, pero estos gigantes entran por portales. Pero por tiempo no voy a alcanzar a dar toda la enseñanza más completa de esto, pero aquí ya vemos que habían gigantes en la tierra. Luego, cuando los hijos de Dios, los Ben Elohim, vienen con las mujeres, empieza un engendramiento de hijos. Y aquí donde la genética es trastocada, de ahí donde viene el término de Nefil, los Nefelín, que significa un tirano, un patán, derribador, propiamente es los Nefil o los Nefelín, son los gigantes que se produjo ahí. Pero no solamente se crean ahí gigantes, todo lo que se reveló es engendramiento. Todo lo que se reveló es que engendra, no que crea. Y aquí en esta ADN entre algo espiritual y algo humano fue producto en que empieza una contaminación en el mundo espiritual y se producen espíritus el cual empiezan a perturbar tanto la obra de Dios y a la vez también a espíritu. Por eso es que es importante nosotros entender que cuando nosotros entendemos más el mundo espiritual, podemos ser más efectivos en nuestro llamado, podemos ser más efectivos en muchas áreas, el cual también de esa manera nosotros también podemos hacer las cosas agradables delante del Señor y a la vez también poder saber que en el mundo espiritual, cada uno de los que hoy estamos en esta clase, podemos visualizar más el concepto de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vimos entonces que ya en esta rebelión, ahí donde dentro recuerde que Satanás, que el Señor reprenda, él engendra. ¿Qué significa engendra? Significa en que el enemigo hace una mezcla, hace un engendramiento, no crea, porque el enemigo no crea. Dios crea, pero él no crea, sino que engendra. Por eso se llama padre de mentira. Juan capítulo 8, verso 44, porque el padre, ¿qué es lo que hace? No crea. El padre engendra, asimismo lo hace el enemigo. Estoy colocando bases para poder entender de que los ángeles caídos no son demonios. Dice la versión K2, ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, los Ben Elohim, y se llegaron a las hijas de los hombres, el cual nacieron también los gigantes. La versión Torá, versión judía, nos dice, los Nefelín existían en la tierra en aquellos entonces, y también después, cuando se llegaron a las hijas de Dios, de los hombres, las hijas de Dios a los hombres, ellas les daban hijos. Entonces se fija que ahí ya comienza a hablar sobre los ángeles caídos que mantienen una relación porque ellos se pueden materializar. En otras clases también de guerra espiritual, esto lo he enseñado, que los ángeles se pueden materializar y tomar formas humanas. Versión NTV. En aquellos días, entonces los gigantes, los nefelitas, pues se llegaron a las hijas de la mujer y aquí dice,
y tenían relaciones con las mujeres, o sea, relaciones sexuales, lo dice claramente ahí la versión NTV, tenían relaciones sexuales con las mujeres, porque la única manera que nazca algo es de una relación. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos no engendran, o sea, no crean, sino que engendran. Ahí está por la corrección. Mire qué importante, escuche. Los ángeles caídos no pueden crear, si pueden engendrar. Entonces, al tener relaciones con las mujeres, engendran. Los ángeles caídos solamente pueden engendrar, pero no crear. Por eso se materializan, toman forma humana, y aquí esta versión la aclara más, que dice, mantienen relaciones sexuales con las mujeres. La versión TNM de 1987 dice, los Nefelín se hallaban en la tierra en aquellos días y también después continuaron teniendo relaciones con las hijas. Importante todo eso. Y luego que vino el diluvio de Génesis capítulo 7, verso 1, por la maldad de los hombres aquí en la tierra y por todo lo que estaba sucediendo de los ángeles caídos que se pervirtieron, nace este pasaje del gran diluvio de Génesis capítulo 7, verso 1. Y vino un diluvio, mantengan aquí, porque en ese diluvio vino sobre la tierra, sobre hombres, mujeres y gigantes, y murieron. Supuestamente tendrían que haber muerto los hombres, las mujeres y los gigantes. Pero luego nos encontramos en Primera de Samuel capítulo 17, verso 4, donde dice que en el campamento de los filisteos había un paladín llamado Goliat de Gat, que tenía una altura de 6 codos y un palmo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se supone que con el diluvio ya no tendrían que haber existido más gigantes, pero luego nos encontramos en Samuel que aparece gigante de 6 codos, que es una altura de 2 metros, como 743, que es casi 3 metros, más de casi 3 metros de altura, pero vuelve a aparecer otra vez gigante. Pero eso no continúa ahí, sino que también, o no termina ahí, sino que sigue hablando en 1 Samuel capítulo 21, nos sigue hablando de los descendientes de los gigantes. Y ahí dice que verso 18 de 2 de Samuel 21, 18, otra vez hubo una guerra contra estos filisteos contra gigantes. Y Usatita mató a Zab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Verso 19, y otra vez hubo guerra en Got contra los filisteos. Y ahí, otra vez, que ahí es Gat, que hay un problema de traducción, que ahí es traducido Got, es Gat. Otra vez hubo un gigante que ahí también mataron, dice, Orejín de Belén mató a Goliat Geteo. Este era no Goliat, sino era Goliat Geteo, en cuya hasta esa lanza que tenía era como un rodillo de telar, era algo muy grande. Después hubo otra guerra también en Gat, donde había ahí un hombre que tenía 12 dedos en sus manos y en sus pies, 24 dedos. ¿Por qué? Porque son mezcla, son engendramiento. Entonces, vemos que aparece más gigante. Luego, en Números 13, verso 17, Moisés, cuando manda a recorrer la tierra para que la puedan reconocer, manda a los 2 espías. Y ahí el verso 27 dice, y llegamos a aquella tierra que nos enviaste, y ciertamente fluye ahí leche y miel, y el fruto de ella era muy bueno, pero dice, más el pueblo que habita aquella tierra fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas, y allí vimos a los hijos de Anat. ¿Quiénes son los hijos de Anat? Los gigantes. Números 3:73 nos aclara. También vimos allí a los gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. ¿Se fija usted si supuestamente en Génesis capítulo 7, con el diluvio, tendrían que haberse muerto, exterminados todos los gigantes? ¿Por qué los vemos que aparece en Samuel? Que David también pelea con un gigante, que Moisés también envía a los espías y aparecen los hijos de Anat. ¿Qué es lo que sucede? Dice que habían gigantes, eran los hijos de Anac, de raza de gigante. Luego en Samuel también tenemos a Goliat. Luego en Crónica también tenemos guerra contra gigantes. Vemos también en que si supuestamente en el diluvio de Génesis 7 tendrían que haberse exterminado todos los gigantes,
pero aparecen en Números, en Samuel, en Crónica, aparecen nuevamente gigantes. Entonces la pregunta es, ¿por qué aparecen gigantes nuevamente si tendrían que ya haberse exterminado? Porque nuevamente los ángeles caídos vuelven a ser el mismo patrón de Génesis capítulo 6, verso 4, y la corrupción se vuelve a hacer con seres híbridos. Porque los gigantes que vimos aquí, recuerda que había uno gigante, aparte del porte, había un gigante que tenía 6 dedos en sus manos y en sus pies, o sea, 24 dedos, era algo anormal, no era algo normal. ¿Por qué? Porque el enemigo continúa haciendo engendramiento y los ángeles caídos vuelven nuevamente a tomar la misma situación. Segunda de Crónica, también se vuelve a levantar una guerra y ahí vemos que Jair mató a Lamri, que era hermano de Goliat. Y volvió a haber otra guerra, el verso 6, en Gad, donde un hombre grande de estatura, lo que mencionaba anteriormente, tenía sus 6 dedos en pies y en sus manos. Todas estas versiones nos dan un indicio en que estos gigantes, producto de mezcla, volvieron a hacer lo mismo. ¿Por qué? A través de lo que hicieron los ángeles caídos. Los ángeles caídos entonces vuelvan a tener nuevamente una relación y violan la ley de Dios y empiezan a nacer estos seres nuevamente o esta raza de mezcla de seres híbridos. Entonces con el diluvio mueren personas, pero a la vez también supuestamente mueren parte de los gigantes. ¿Por qué digo parte? Porque también ellos, algunos quedaron encerrados en cárceles de agua, que lo enseñé en otra enseñanza, en el abismo de los polos, que ahí mencioné en esa enseñanza que hay cárceles de agua y cárceles de fuego. El libro de Job menciona también que hay ángeles que están encerrados. Judas capítulo 1, en el verso 6, Judas 1:6, ahí habla que los ángeles están encerrados en cárceles, pero también Job menciona que están gigantes encerrados en cárceles de agua. Ahí es por otro tema, porque no quiero dedicarme mucho a enseñar eso, que ya lo he enseñado en otras clases. El enemigo entonces vuelve a ser el mismo patrón. Todos estos bases. Ahora, los ángeles caídos mantienen relaciones con las mujeres, con las mujeres y los hombres, entonces empiezan a nacer mezclas híbridos. La versión judía dice que no solamente los ángeles caídos tuvieron relaciones con mujeres, sino también tuvieron relaciones con los hombres y aún con las bestias. Eso es lo que mencionan los textos judíos. ¿Por qué usted cree que de dónde sale toda la perversión del sodomismo, del masoquismo, toda la perversión tanto del lesbianismo, toda la perversión del homosexualismo, toda la perversión que hubo en Sodoma, en Gomorra, en áreas sexuales? Porque los ángeles caídos, ellos son los padres de toda la relación de inmoralidades sexuales. Ellos son los padres de todo esto. Entonces, no solamente en Sodoma y Gomorra había relación entre hombres y mujeres, sino también entre animales, porque ahí entramos en el bestialismo. Las versiones originales también nos hablan de eso. Entonces, la corrupción comienza de la área sexual con los ángeles caídos. Entonces, ya estoy dando argumentos de todo esto para que usted pueda entender, antes de entrar de lleno a la clase, que no son los mismos los ángeles caídos al tema que hoy vamos a tocar, porque existen razas paralelas. Aquí están las referencias de que están los amalequín o los amalecitas, ahí están los textos bíblicos, también están los anaquín, los emitas, los sonsomeos, los nefelín, los demonios también. Todo esto son razas paralelas, no son una creación. Todo lo que están viendo acá de los nombres son gigantes, también demonios, mezclas, una raza paralela. Lo que menciona Judas capítulo 1, verso 8, ahí habla de los depravados. Y Levítico capítulo 18, verso 23, ahí habla también del bestialismo. O sea, no solamente hacían algo, sino que eran inmorales y corruptos. Y aquí viene lo bueno. Porque la escritura dice claramente en que cuando la relación de los ángeles caídos dice así, Génesis capítulo 6, verso 4, cuando los hijos de Dios, los Ben Elohim, se juntaron con las mujeres, mantienen relaciones sexuales con las mujeres, los ángeles caídos, y nacen los Vigorim, que son los semidioses.
Y aquí le voy a mostrar que no estoy hablando de mitología griega, porque la mitología ni siquiera estaban dentro de lo que es la tierra. Cuando Daniel estaba orando y vino el ángel y dijo, tu oración ha sido oída del primer día, pero se demoró 21 días porque tuvo una oposición en el segundo cielo y tuvo que pedir ayuda a el arcángel, Miguel. Y el arcángel le abrió puerta, le abrió pasadizo para que él ingresara a la tierra y le entregara el mensaje. Y ahí viene el diálogo. Cuando dice, tuve una posición con el príncipe de Grecia, príncipe de Persia. Mire qué interesante. Ya en el segundo cielo está un principado de Persia y también el de Grecia. Pero aquí lo extraordinario de esta enseñanza es que ni siquiera eso estaba, el pueblo de Grecia y el pueblo de Persia no estaban en la tierra todavía como nación. Miles de años después nace el imperio de Grecia, el imperio de Persia. Por eso que aquí no estamos hablando de mitología. No estamos hablando de, no, esto son mitología griega. No, estamos hablando de algo que ocurrió y estos seres sí existen. Entonces, con Génesis 6:4, de esa mezcla de seres híbridos, nacen semidioses, nacen los gigantes y nacen los vigorín. ¿Quiénes son los vigorín? Ellos son los vigor, los vigorines, tiene que ver los vigorines con la mezcla. Y ahí son semidioses. ¿Qué son semidioses? Son una raza de la misma creación de lo que ellos, bueno, de la raza de los ángeles caídos, que son una creación, y se vuelven con las mujeres y empiezan a nacer los semidioses. Y le voy a dar todos los nombres detallados. Aquí tenemos también de esos semidioses, seres híbridos, se llaman los vigorín. Tenemos los cíclopes, que son gigantes con un ojo. Los minotauros, mitad toro, mitad hombre. Recuerde que son como engendramiento, como algo humano y algo animal, porque es un engendramiento. Tenemos la sirena, mitad mujer y mitad pez. Los ninfas, en una entidad de mujer de seducción, o las medusas que se conocen. Los centauros, mitad caballo y mitad animal. Los unicornios, caballos con cuernos y con alas. Y los gigantes, los hijos de Anak, Goliat y muchos más. Todo esto se llama semidioses. No solamente en Génesis 6:4 nacen esta raza de gigantes, sino que también nacen los vigorín. Por eso que cuando en los textos originales dicen los semidioses. ¿Quiénes son los semidioses? Los que hoy vamos a entrar a ver en las imágenes. Así que usted atento a todo esto. Recuerde que no hablamos de mitología, porque ya el imperio de Grecia, el imperio de Persia, no existían todavía acá en la tierra. No estaban. Entonces no es algo de mitología, porque no siquiera existían dentro de la tierra. Veamos entonces cómo la alteración produjo a estos seres, a estas mezclas. Tenemos los cíclopes. Todo lo relacionado a estos seres de engendramiento tiene que ver con manipulaciones genéticas. La genética se alteró y ahí empiezan a nacer estos gigantes o llamados los cíclopes, que tienen un ojo en su frente. Luego también tenemos los minotauros, también parte humano, pero también parte de un animal. También nacen las sirenas y todo esto existe. Ya hablamos de los semidioses, por eso que hubo una mezcla. Se fija que no es siquiera una mujer, es como mezcla. Recuerde que hicieron los ángeles caídos, mezcla entre algo espiritual, algo humano, y esto es lo mismo, algo humano, y de la relación de los engendramientos que hicieron, nació algo también de animal, una mezcla, algo que no está en el orden de Dios. También tenemos los ninfas o las medusas, que muchas veces hemos visto gran parte de películas en todo esto donde aparecen, pero aquí estamos hablando en el plano espiritual y real para poder entender más el área de las razas, creaciones de los ángeles caídos, pero también muchas son engendramientos. Y tenemos también los centauros, mitad humano o hombre y mitad también animal. Luego también
Seguimos con los gigantes, que ya lo mencionamos en Génesis 6, verso 4. De todo esto comienza una alteración en el mundo físico, en el mundo espiritual, y ellos empiezan a hacer daños. Tenemos también los unicornios. Mantengan aquí, porque aquí quizás para más de alguno dirá, pero todo esto en mitología, ya les enseñé que la mitología griega no lo es, porque todavía no estaba ni el imperio de Grecia ni el imperio persia en la tierra. Y en el Daniel ya estaba en el cielo el imperio de Grecia y el imperio de Persia, ya existían en el segundo cielo. Y después, miles de años después, todo esto de lo que usted dice, o mucha gente dice en mitología griega, se le dio a ellos. ¿Por qué? Porque eran pervertidos, porque eran inmorales, porque eran abusadores y eran personas inmorales en área sexual. Y por eso que se le dio todo, desde el segundo cielo, imperio de Grecia, imperio de Persia, se le dio cuando nacen después todas estas razas de seres híbridos. Y aquí vemos el unicornio. Pero miren qué interesante. En el Salmos capítulo 22, verso 21, dice: sálvame de la boca del león y de los búfalos y respóndeme. Aquí estamos viendo esto una pincelada porque hay mucho que todavía que hablar en esto, porque Jesús estando en la cruz, esto es lo que menciona el Salmo 22, David está viendo la crucifixión de Cristo cuando dice: sálvame de la boca del león y de los búfalos, que corresponde a potestades. Pero mire lo que dice en esa versión, porque dice: sálvame de la boca del león, sálvame también de la boca de los búfalos, y también dice de los unicornios. ¿Dónde dice de los unicornios? En el Salmo 22, verso 21, la versión K2. Ahí usted la puede tener en pantalla, usted la puede visualizar. Rumela. Se fija que no hablamos de aquí de mitología, estamos hablando de seres híbridos que estuvieron. En la versión K2 ya nos deja antecedente. Dice: sálvame de la boca del león, porque tú me has librado de los cuernos de los unicornios. Miren qué interesante. Pero la Valera, que la Valera tiene muchos problemas de traducción, no menciona los unicornios, porque ahí hay un problema que lo he enseñado también muchas veces. Avancemos, porque todavía nos faltan para entrar en los espíritus metafísicos. Luego entonces de esto nacen demonios. Los demonios todos son seres horribles. Si fija ahí, hay como parte de esta figura. Si usted alguna vez ha visto un demonio, pero ellos son extremadamente horribles, son asquerosos, tienen un olor, hermano, muy fuerte, que dan ganas de vomitar. Pero esto, hay mucho que hablar también de eso. Todo esto entonces por espíritus inmundos y seres depravados que se llegan por los pecados sexuales, abominaciones y lujuria, se producen también engendramiento, el cual ya vimos que nacen semidioses, pero a la vez también, mire lo que dicen otras versiones para que usted vaya entendiendo que algunas versiones dicen algo muy diferentes a las que nosotros leemos por lo general en la Valera. Ejemplo, en Isaías capítulo 13, verso 22, la versión JBS dice: y los gatos cervales y dragones. Mantengan ahí, dragones. ¿Qué dice la misma versión JBS, pero en lo que es el Isaías capítulo 13? En el verso 22, pero ya le leí la versión JBS que dice: sálvame de los dragones. ¿Qué dice la versión vulgara latina de la Biblia? San Jerónimo, que produce esta versión, dice: usó la palabra sirena para traducir del hebreo el tanín. Cuando dice chacales, en lo que es la Valera, en la versión vulgata latina, dice la palabra sirenas. Ahí está la traducción. La Biblia traducción también dice: y cantarán las sirenas. Esto en Jeremías 50, verso 39. La Valera dice los chacales, pero en la versión Biblia y traducción nos dice: y cantarán las sirenas en aquellos lugares. Mire qué interesante, porque aquí no está hablando solamente, ya le mostré que la versión que hablaban de los unicornios, aquí tenemos dragones, también tenemos sirenas. Entonces ya no es casualidad que se esté hablando de sirenas, porque eso nacen en Génesis capítulo 6, verso 4. El libro de Enoc también, un libro de mucha revelación, nos habla también que tuvieron relaciones los ángeles, y de ahí las madres de todos los gigantes se convierten en sirena. Mire, dato interesante todo eso. Sigamos avanzando.
todavía hay mucho que hablar. Estos son mapas antiguos. Dentro de estos mapas antiguos, si ustedes pueden visualizar, vemos ahí muchos seres híbridos, mezclas, vemos sirenas, vemos diferentes tipos de áreas que son, y estos son mapas antiguos, no aparecen en los mapas modernos de ahora, lo han quitado todo esto. Si usted puede buscar en Google los mapas más antiguos y ellos aparecen y que muestran estos seres híbridos, estas mezclas, porque todo esto existieron. Las sirenas existen. Toda esta raza, que son bien razas paralelas, es engendramiento producto de todo lo que nace en Génesis capítulo 6, verso 4. Y vemos, se fija cómo colocan en estos mapas estos peces, las sirenas, toda una raza muy diferente. Aquí también vemos un mapa de 1562 y mire lo que tiene la sirena. Ahí está detallado en un círculo rojo. Mire cómo tiene ahí como un plato volador. Ahí se la voy a dejar esa, porque hay mucho que hablar ahí. Entonces, aquí en este mapa aparecen sirenas, también aparecen gigantes. Si usted se fija, los que están a mano derecha arriba, aparentemente son hombres, pero no son hombres porque ellos tienen cola. No tienen pies, tienen patas. ¿Por qué? Porque son una mezcla. Abajo también vemos que aparecen dragones, sirenas en los mapas antiguos. Entonces, todo esto nos da a entender en que en el mundo espiritual no solamente estos seres son mitologías, sino son reales. Cristóbal Colón también ve sirenas en su viaje. Es toda interesante. Usted puede ver la historia de todo lo que hizo Colón, y aquí tenemos a Cristóbal Colón dentro de su diario de navegación. El 19 de octubre de 1492, después de 7 días de haber arribado en aquellos lugares de las costas, él empieza a detallar. Y mire que al final él empieza a hablar que el día pasado, cuando el almirante iba al río de Oro, dijo que vio 3 sirenas y salieron bien alto del mar, o sea, saltaron, pero no eran tan hermosas como la pintan. En alguna manera era de una forma de hombre en la cara. O sea, esta es la apreciación que él tuvo. Dice que su rostro no era tan bonito, sino que se muestran de una manera. Aquí Cristóbal Colón, cuando las vieron junto al almirante que estaba a cargo, vieron también estas sirenas que eran como un pez diferente, un pez como muy raro, porque también hay sirenas que son todos pervertidos de una relación de ángeles caídos, una mezcla, y se produce toda una alteración en el mundo espiritual y también en el mundo físico. Y vemos los mapas, seguimos viendo los mapas antiguos, donde podemos ver todo eso. Manténganse en todo lo que hoy estamos dando a conocer, porque todavía hay bastante que hablar, pero estoy colocándole las bases para que usted vea en que en el mundo espiritual hay mucho todavía que enseñar. Las mezclas, las alteraciones, el enemigo haciendo toda obra de contaminación. En la tierra de los Patagones también vemos las sirenas, mezclas. Entonces hemos visto todos estos mapas de seres híbridos, de mezcla, mitad animal, mitad humano, en que estos sí están dentro del mundo espiritual. Ahora, Dios aborrece todas las mezclas, lo menciona Levítico 19:19. No hay que hacer mezcla, Dios aborrece todo lo que es mezcla. Y lo menciona también, y la otra versión, que él no le gusta cuando se hacen mezcla. Por eso también el Señor nos dice en el Nuevo Testamento qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene con los incrédulos. Ahí cuando hacemos yugo desigual, también estamos haciendo una mezcla. Y seguimos con las obras de las carnes, cuando empiezan contaminaciones y dicen no toda carne es la misma carne, sino que la carne del hombre, otra la carne de las bestias, la otra de los peces y la otra de las aves. Son todas diferentes, pero cuando se mezcla una carne con algo de bestia, de peces, de animales o algo diferente,
viene a nacer algo, una mezcla de seres híbridos. Josué, perdón, 23, verso 7, Josué dice claramente, no mezcléis con las naciones que han quedado sobre vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, con minúscula. Es importante entonces entender que el mundo espiritual se disfraza y pueden entonces nacer toda esta raza de mezclas de Nefelín o de ángeles caídos. Todo esto nos da a entender que no solamente ahí hubieron engendramiento entre ellos, sino que también hubo hay zoofilia, lo que menciona Levítico 18, verso 23. También esto fue lo que los ángeles caídos hicieron, porque la versión original, lo que le mencionaba anteriormente, los textos originales hebreos, dice que no solamente tienen relaciones los ángeles caídos con las mujeres, sino con los hombres, homosexualismo, y también con los animales, zoofilia. Ahora, otro dato interesante que aquí vamos a poder entender más, existe la Cueva de los Tallos. Usted lo puede buscar por YouTube y le va a aparecer todo esto. En las profundidades de la masonería, de lo que es la Amazonía, suena como masonería, en lo que es la cueva del Ecuador, en la Amazonía, ahí encontramos también en el Ecuador algo muy impresionante en lo que es las cuevas de los tallos en la Amazonía, que es en los Amazonas, en el Ecuador. Ahí tenemos un hombre que fue a explorar, llamado Juan Morris, que era un argentino, un húngaro, y él fue a explorar esos lugares en 1969. Y también ahí estaba el padre Crespi. El padre Crespi era una persona que fue a, digamos, a evangelizar a estas tribus. Y estas tribus empiezan, al padre Crespi le empiezan a entregar muchas cosas que no se imaginaban de dónde estaban todo esto. Y ahí entramos en las cuevas de los tallos, que es una caverna de una altura de 800 metros en bajada, y vamos a ver algo impresionante que empiezan a descubrir ahí. Aquí entonces, en esta cueva, que tiene una capacidad de, estamos hablando de la edad de 200 millones de años, y ahí, en esas cuevas, es un viaje, hermanos, son carreteras de kilómetros, son alrededor de 460 kilómetros de profundidad en esta selva tropical de la ecuatoriana o del Ecuador. Y aquí en esas profundidades vemos la tribu de los Shuar. La tribu de los Shuar son los que habitan en aquellos lugares. Y ellos son los que le empiezan a dar al padre Crespi, aquí tenemos un nombre Shuar, áreas que ellos encuentran en una de las cuevas. Por eso se llama la cueva de los tallos, que los tallos es un ave nocturna. Y le empiezan a dar al padre Crespi, porque el padre Crespi era el que estaba ahí en ese lugar, ayudándolo en la que es la evangelización, que era católico, y le enseñaba muchas cosas. Incluso hasta en la cueva de los tallos también fue Neil Armstrong, el astronauta, en 1976. ¿Por qué este astronauta estaba tan interesado en esas cuevas? Vamos para allá. En este viaje en el mundo espiritual, ahí vemos al astronauta, mire estas cuevas, la precisión y los cortes que habían en esa cueva. Algo, algo sucede ahí en esas cuevas, porque algo no es normal. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque lo que vamos a ver es impresionante. Aquí está el diario, en donde dice, llegó el astronauta Armstrong a Quito, a el Ecuador, y ahí mire las fotos donde él puede ver cosas gigantescas, y vamos a mostrar otras cosas también que encontraron en esas cuevas. Y empieza, estas son los que el padre Crespi, cuando los Shuar le empiezan a entregar todas estas cosas al padre Crespi. Y el padre Crespi dice, ¿ustedes dónde sacan todo esto? Y ahí la tribu de los Shuar le dicen, de la cueva de los tallos. Y ahí donde nace todo lo que hoy estamos viendo, que estas son todas láminas de oro. Todas son plaquetas de oro, y interesante que aquí estamos hablando de láminas de las primeras civilizaciones. Y estas primeras civilizaciones es donde empiezan a ver toda esta área, que en otra enseñanza también hablé sobre las primeras civilizaciones. Y mire qué interesante todo lo que
lo que se puede ver eh, en esas láminas. Y ahí tenemos, hermano, todo lo que empiezan a encontrarse. Interesante todo esto eh, en el mundo también físico, en el mundo espiritual. Algo también está ocurriendo. Y ahí vemos claramente eh, estas láminas de oro y utensilios de una de las primeras civilizaciones, el cual fueron los sumerios. ¿Cómo es posible que cómo llegaron todo esto a estas cuevas de los sumerios que ni siquiera estaban ahí en ese lugar? Estaban en otro continente, eso es lo que no se explica, pero a la vez también son cuevas que ya son kilómetros y kilómetros. Y ahí, mire a mano derecha lo que encontraron, esa guitarrita. Hacia alguien aquí está jefe de coro y necesita una guitarra. Hablemos con el padre Crespo, ahí tiene su guitarra. Aleluya. Mire qué interesante, porque en todo lo que hoy estamos visualizando, encontraron esa guitarra gigante. Eso significa que los que tocaban eso no eran seres pequeños. Y vamos para allá, esto no termina acá. Entonces, siguen habiendo más áreas de lámina de las primeras civilizaciones. Gran parte eran en láminas de oro, todo eso. Y mire qué interesante. Civilizaciones antiguas de los sumerios, todas estaban en cuevas. ¿Quién las puso ahí? El padre Crespo, entonces, cuando descubre estas cuevas de los tallos, empieza a sacar varias cosas de las que estaban ahí. Lamentablemente, después él coloca un museo para que la gente la pueda ver, pero después hubo un incendio, que ese incendio no fue de que alguien hizo algo, se descuidó, no, fue provocado. ¿Por qué? Para destruir todas esas evidencias que tenía. Y ahí vemos parte de lo que era el museo que el padre Crespi había tenido. Y mire, ahí volvemos nuevamente a tener esa guitarra gigante. Quizás debe haber tenido algún tipo diferente como la tocaban, pero mire el porte de esa guitarra. Y aquí vemos una corona. Imagínense el porte de la corona ahí, que caben como dos cabezas. Esto da indicio en que las razas que estaban ahí ocultas en la antigüedad eran razas de gigantes. Y a la vez también que descubren todo eso en aquel lugar de mezclas de seres híbridos. Demonología. Hablemos un poquitito más para poder ingresar al tema de hoy. Toda esta enseñanza entonces nos da a entender más el mundo espiritual. Pero quiero avanzar otro tanto más, porque aquí hay mucho que poder enseñar, pero quiero seguir avanzando porque mire todo lo que tenemos para poder enseñar. Porque también tenemos en todos los demonios, también que esto lo voy a hacer rápido para poder aprovechar más el tiempo, las señales de las manos, que con los demonios cuando empiezan a hacer llamados, siempre empiezan a hacer diferentes tipos de funciones con sus manos porque están llamando a demonios, espíritus inmundos. Y aquí vemos las señales de las manos, que esa es una señal de bloqueo, esta es una señal en que llaman a demonios, llaman a espíritus, todo eso lo estamos, también está con las bases bíblicas, las ataduras, cuando las personas están así, es porque tienen algo todavía, ataduras, no que han sido presados sanas, sino hay contaminaciones. Los demonios cuando están perdiendo su fuerza, eso también es cíclico, que están perdiendo los demonios la fuerza. Esto es todo lo que es en una liberación. Anuncian que van a salir, ya pierden la fuerza. Esto es cuando las personas están de esa manera y usted está hablando con ellos, las personas están endemoniadas y empiezan a hacer estas señales, es porque hay pactos en área sexual, en área verbal, pactos satánicos. Y esa señal es una señal de maldición. Lo mencioné también en otra señal cuando vemos que Jesucristo, entre comillas, en los mapas, en lo que es la foto, aparece de esta manera. Y esa es una señal también de Baphomet. ¿Y qué significa esa señal? Esa señal, una maldición. Lo que es diferente a la señal que menciona Lucas cuando dice Jesús, por el dedo de Dios,
yo echo fuera demonio, pero habla de un dedo. Pero dos es una señal de maldición. Atentos con eso, esas señales. Y ahí van perdiendo la fuerza, que han desautorizado. Y aquí tenemos esa señal. Esa señal no es de paz. Es una señal de llamados de demonio. Todo esto está dentro del tema, pero quiero avanzar porque también tenemos aquí los diferentes espíritus de enfermedad, espíritu de temor, espíritu de prostitución, espíritu de esclavitud, espíritu de altivez. Cada uno de estos espíritus llama a 3 espíritus más. No es solamente uno, sino son 3 espíritus más. Hay mucho material. Todo esto para que usted pueda entender más el mundo espiritual. Espíritus metafísicos. Ese es el tema que estamos tratando de dar para que usted pueda entender el mundo espiritual, cómo actúan todos estos espíritus en el mundo espiritual. Porque hay ataques también, y dentro de estos ataques nosotros tenemos que entender que estamos ataques en el ser tripartito, y el ser tripartito tenemos que cuidarlo. Aquí ya quiero comenzar ya con los espíritus metafísicos. Quiero que coloque atención al tema donde aquí vamos a estar hablando que existe un área dentro de nuestra visión, y de nuestra visión uno puede ver algunos espíritus dentro de esta visión. Atento a todo lo que hoy le voy a enseñar, que es la visión periférica. ¿Qué es la visión periférica? La visión periférica tiene que ver con el área de ver hacia los lados. Por eso se llama visión periférica. Tenemos la central de los 2 ojos de frente, pero también tenemos la visión periférica, la de los lados. Y escuche esto bien. La visión periférica está más conectada al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces usted se ha fijado, quizá gran parte le ha pasado que usted de repente están conversando con alguien y de repente ven como que algo pasó y usted se da vuelta y no vea nada, porque esta visión, mire qué interesante todo eso. La visión periférica está conectada más al mundo espiritual, por eso que esta visión de al lado puede percibir lo que quizás no se ve de frente. ¿Y qué se ven a los lados? A veces espectros, fantasmas, a veces pasan demonios, usted no se da cuenta y cuando mira no ve nada, porque esta visión está más conectada al mundo espiritual. Y quizás muchos de ustedes les ha pasado en que de repente ven como que algo pasó, una sombra, o se dan vuelta y no ven a nada. Es producto de esa visión. Ahora escuchen esto. Ya comienzo con espíritus metafísicos, pero también quiero decirles lo siguiente. Aquí tenemos a la gran Siri. Pero Siri no es solamente Siri, que todos saben lo que es, sino que Siri, ahí es Iris. Porque Siri, al revés, es Iris. Y Iris tiene que ver con el ojo. Lo digo de nuevo, escuche esto. Siri no es Siri, sino que Siri tiene que ver al revés en esa palabra con iris. E iris tiene que ver con el ojo. Pero no solamente es Siri, es Iri que tiene que ver con el ojo, sino también está Osiris. Y Osiris tiene que ver con el dios egipcio de la resurrección, pero que es el señor del inframundo. Mire todo lo que hoy podemos visualizar. Por eso la importancia de los ojos y de las visiones son muy importantes. Pero no termina ahí, sino que también tenemos a Horus en lo egipcio, en las artes mágicas. Mire qué importante todo esto, porque cuando hablamos de Iris, de Siris, no solamente que es lo que está la inteligencia artificial, sino que está hablando ahí que cuando tú escuchas, no solamente escuchas, y cuando tú ves y das una información, te están llevando un mensaje subliminal a tus memorias, porque ahí actúan tanto. Por eso que no es casualidad de Iris, de Siri, o Iris, o Osiris y a Horus. Espero las hayan agarrado porque sé que por ella me está pillando un poco también el tiempo, pero ahí es importante el cuidado con esto. Ahora, la visión periférica. Y aquí vamos a empezar a hablar sobre el tema principal. Tiene que ver cuando uno puede visualizar, por eso que uno está mirando y de repente ve algo a los lados, esa es la visión periférica.
Esa es la visión que está más conectada al mundo espiritual. Pero el enemigo trata de engañarnos y colocarnos algo contrario a través de lo que muchas veces las contaminaciones en el mundo espiritual. Aquí le voy a mostrar un video. Te quedó el mundo espiritual una desura de tiniebla y esto. En este video, lo voy a mostrar de nuevo para que pueda ver. Aquí podemos ver claramente una imagen donde en este video puedo ver lo que hacen estos espíritus metafísicos. Esto fue en una de las enseñanzas que estaba dando, y dentro de esta enseñanza se empiezan a manifestar espíritus metafísicos. Escuchemos. Quedó el mundo espiritual una desura de tiniebla y estos espíritus van a venir a buscar lo que ustedes le dieron a él. Deudas no saldadas, vendrán espíritus. Deudas no saldadas, el enemigo va a venir con una opresión. Va a venir y palabras que son conjuros, que son adivinación y hechicería. Harry Potter, cuidado con lo que vemos, esas películas que aparentemente atraen la atención de muchos jóvenes y adultos también. Y ahí hay palabras de hechicería, de brujería en contra de ti mismo, y luego las personas quedan adormentadas porque se le manifestó vínculos. Wow. Mire lo que está sucediendo acá. El enemigo no quiere que hablemos esto. Acá se cortó la luz. Siempre sucede a menudo cuando enseño estos temas. Todo esto fue en clase, que en otras oportunidades también, cuando empiezo a hablar sobre esto, empiezan a manifestarse a través de estos espíritus metafísicos. Por eso que estos se pueden estar escondidos en lo siguiente, y aquí coloque mucha atención, ya como terminando la clase. Estos demonios se ocultan. ¿Dónde se oculta? Estoy hablando de los demonios. Se pueden ocultar en diferentes lugares. Los demonios se pueden ocultar entrando en los sueños para perturbar al ser tripartito, para dañar, para contaminar a una persona. Los demonios pueden entrar también a través de las paredes. ¿Por qué? Porque ellos, a través que tienen eso de poder traspasar paredes, porque son espíritus, pero ellos pueden estar también en una pared. Por eso que siempre le he enseñado que si usted va a una casa, ore por esa casa, unja su casa, unja su negocio, unja todo, porque no sabemos lo que quizás qué personas estuvieron ahí anteriormente. Imagínense si alguien practicó hechicería, brujería. Todos los espíritus se quedan como espíritus territoriales y pueden estar en las paredes. Los demonios también pueden estar en los espejos, y he enseñado muchas veces esto sobre los portales que hay a través de los espejos. ¿Dónde más se ocultan? A través de aparatos electrónicos. ¿Se recuerda usted? De repente usted ha visto en películas, cuando siempre por lo general cuando hay una aparición de algún espíritu de demonio, el televisor como se prende, como se apaga, las luces también se prenden y apagan, los aparatos electrónicos no empiezan a funcionar, las radios no funcionan, los celulares tampoco, porque ellos se ocultan dentro de estos aparatos para luego hacer la manifestación. Mire qué interesante todo eso. Y aquí tenemos también, recuerda la película, que no la vea, no sé cuántos canales la vieron, bueno, el Señor lo reprenda. Pero en esa película del Aro, vemos también que aparecen dentro de algo porque se ocultan. Y esto no es solamente, no estoy hablando de una película, estoy hablando en la vida real, en el mundo espiritual, se ocultan muchos espíritus en lo que ya le estoy dando a conocer. También se ocultan en manifestaciones demoníacas, y ahí tenemos la muñeca Anabel, que la muñeca original es la que está al lado derecho de mi pantalla, a esta mano, y al lado está la de la película, pero la original es la muñeca que está ahí encerrada, que ahí la tienen, que este es producto de una muñeca en que está influenciada ahí, es a través de un pacto que se hizo, donde podemos servir demonios, en que hubo muchos daños con eso, artes de la brujería, el satanismo, y ahí entraron estos espíritus a través de juguetes. Por eso es que hay que tener cuidado aún con los juguetes. A mí me tocó en Chile ministrar a un niño que se le apareció, que tenía un juguete y que no podía dormir después que vio ese juguete. Era un juguete satánico que lo vendían en las tiendas.
Y tuve que ahí hacer una liberación y liberar y expulsar el espíritu que estaba dentro de aquel juguete, porque ese juguete del niño decía que se le aparecía ese juguete, no lo dejaba, ese niño no podía ni ir al baño, no podía ni comer, no podía ni dormir, no podía ni ir al colegio, porque lo atormentaba ese juguete. Y ahí cuando después me toca ir a ministrar, es algo, hermano, que es real, así que hay que tener cuidado. ¿Qué juguete usted le da a sus hijos? ¿Dónde más pueden estar? Bueno, aquí seguimos mostrando. Esta es la muñeca real que la tienen también hoy en día. Esta muñeca la tienen también en un lugar y que esto pasó a Anabel en 1970. La muñeca de Ragged Ann. Y mire qué interesante que esta mujer la compró en una tienda de antigüedades. Ahí le he enseñado también en otras clases, cuidado con comprar cosas antiguas, muebles antiguos, espejos antiguos, no solamente, no porque sean antiguos, sino que soportan mucha energía negativa y a la vez también espíritu, porque gran parte se hizo brujería y ahí quedan impregnados. Y esta muñeca se compró en una tienda de antigüedades que venía en el ocultismo y ahí está la familia de los Warren. Una historia también muy espeluznante. Demonios también pueden estar en los bosques. Por eso que vemos los bosques, por lo general siempre se ven cosas, espectros, movimientos, porque también los demonios se pueden ocultar ahí en los bosques. Los demonios también se ocultan o están dentro de un segundo cielo con jerarquía, que también están los principados y la jerarquía máxima de demonios, porque ellos también tienen jerarquía, también actúan en el segundo cielo. Luego, también pueden estar a través de los aires. Por eso que a veces nosotros podemos ver aviones que caen, otros que desaparecen, accidentes aéreos. ¿Quiénes actúan en todo en que es el aire? Espíritus demonios que colocan contaminaciones, no solamente a través del ambiente, la atmósfera, sino también destrucciones. Los demonios también pueden estar en la oscuridad, donde no se ve. Por eso que lo real no es lo que ven nuestros ojos, sino lo que no se ve. Hay demonios de tinieblas, hay demonios que pueden estar ahí en la oscuridad, en las tinieblas, en diferentes lugares, demonios que pueden estar en casas embrujadas, demonios que pueden estar en cuadros. Y mire, este es un cuadro muy antiguo, que cuando se le estaba haciendo una reparación de ese cuadro aparece esa figura de ese demonio, pero cuando se estaba haciendo la reparación de ese cuadro no aparecía esa imagen. Esta es una del siglo XVIII, una pintura, y donde ahí aparece un demonio, que cuando se estaban haciendo, antes no estaba ese tipo de demonio, le voy a mostrar la foto. Si usted se fija aquí no aparece esa figura de demonio, porque aquí está la pintura que estaban haciendo, reparándola, tratando de ver los colores, tratando de adecuarla, y dentro de toda esa reparación, porque hay personas que reparan pintura, vemos que aparece esa figura de ese tipo de espectro de demonio que aparece dentro de una pintura, porque se pueden ocultar en muchos lugares de la que ya hemos visto y ese es el cuidado que nosotros, por eso siempre es importante tener cuidado con todo esto. También están en el Vaticano. Hay demonios, también están fotografías antiguas. Estas son fotos reales en que la gente no se explica cómo aparecen en fotos espíritus, porque también pueden estar los demonios, espíritus que aparecen, porque el flash puede ver esto, lo que nosotros no vemos, pero el flash tiene una capacidad de poder ver lo que nosotros no podemos ver con el ojo. Aquí tenemos también en una casa, una escalera, casa antigua, un espectro de sombra que es algo del inframundo. Y aquí también vemos una foto donde, si usted se fija en el círculo, aparece la figura de como un niño, una niña que aparece entre las piernas de las jóvenes que están ahí, y es una figura espantosa, porque estos son de espíritus de demonios y no se habían dado cuenta. Pero cuando ya ven la foto, aparecen estos tipos de situaciones. Aquí vemos otra foto más en el círculo verde de una figura de un ente que aparece a través de los rayos y todo, a través del foco de luz que aparecía, se puede ver la figura de un rostro, de una cara. Los póstergues también.
Este es un caso que ocurrió en 1977 en la casa de Brighton, Londres. Peggy Hawson denunció a sus hijos que había visto. Cuando dice denunció, es que lo habló. Y dice que ella veía en su casa pósteres, que los muebles empezaban a moverse, los juguetes se lanzaban solos, es como proyectiles. E incluso un policía asegura haber visto que una silla se empieza a mover sola. Y también una de las niñas, que aquí está la foto, la imagen, justo cuando empieza una niña a levitar. Todo esto se llaman pósteres, que tienen también tienen que ver también porque los espíritus metafísicos están conectados también con los pósteres, que también en la película de Poltergeist, los Poltergeist. Cuidado con ver todas esas películas paranormales también, porque llaman a puertas al inframundo, puertas de demonio. También pueden estar los demonios en estatuas. Se fija la posición de la mano, la que le enseñé anteriormente cuando hablé de las señales de las manos, que el Señor en Lucas decía por el dedo de Dios, pero aquí aparece 2 veces con los 2 dedos, que es una señal de maldición. Es lo que le hablaba anteriormente. Ahora, en los cementerios también hay mucha manifestación de demonios. Ellos se ocultan, se llaman espíritus territoriales, que ellos toman los territorios para hacer sus apariciones, y ahí ellos en la noche, en la oscuridad, también pueden aparecerse, se ocultan. También pueden estar a través de las luces. Recuerda el video que le mostré cuando yo estaba enseñando guerra espiritual y empezaron inmediatamente las luces. Es porque se ocultan detrás de todo esto y empiezan a hacer la manifestación, porque no quieren que se den estos temas, esta enseñanza. Gracias al Señor no se ha cortado la luz ahora, gracias a la oración del pueblo. Aleluya. En los manicomios también hay muchas áreas de espíritus, de contaminaciones. En los hospitales vemos también fenómenos paranormales, en cosas negativas y cosas de muerte. En las morgues también se sienten cosas muy extrañas. Por eso todo lo que hoy estamos dando a conocer, que ya estamos terminando esta clase, vemos que estos espíritus de demonios pueden estar en diferentes lugares. Y aquí escuchen esto, aún también hay demonios en los conciertos de rock. ¿Por qué? Porque ahí hay influencia demoníaca. Hay influencia de espíritu, porque ahí toma el control netamente el satanismo. Y ahí hay que tener cuidado de toda esta influencia demoníaca, porque ahí en todo esto hay sangre, hay sacrificio, hay conjuros, hay pactos, hay demonios, y son lugares donde ahí los demonios andan con todo. Y la gente va a estos conciertos y no se dan cuenta que todos estos conciertos hay mucho demonio, el cual entran en las personas, entran en los cuerpos, y la gente no se dan cuenta después. Por eso que sus actitudes, muchos entran con estrés, ansiedades, depresión, espíritu de suicida, otros asesinan. ¿Por qué? Porque fueron a lugares incorrectos, el cual no tenían que haber ido. Conciertos satánicos. Ahora, le voy a mostrar un concierto, y escuche bien este video. Durante un concierto en Houston, Texas, Guns N' Roses, quizás muchos han escuchado a Guns N' Roses de Axl, que él vivió un momento increíble, porque resulta que cuando él, la estrella de rock que estaba haciendo aquel concierto, Norman Ray, empieza en un piano, estoy hablando en lengua, aleluya. Entonces, que cuando él estaba tocando su piano, se empiezan a escuchar como sonidos de piano, pero desafinados. No se sabía de dónde venían estos sonidos. Y es tanto que Axl tuvo que parar el concierto y decir, ¿qué está sucediendo? ¿De dónde salen estos sonidos? Escúchelo atentamente en este concierto. Y ahí, hermano, es impresionante por toda la influencia demoníaca, porque se manifiestan los demonios juntamente con los demonios. Veamos, escuche con atención. Ya no se
Can we stop it at least? Well, it's not. I don't mind ghosts or drugs. Impresionante todo lo que se vio en ese concierto. Bueno, como decía anteriormente, los demonios se pueden manifestar de diferentes, se llama metafísico. Sonidos que aparecen de la nada, espectros, fantasmas, sombras, todo eso tiene que ver porque el enemigo siempre va a ocultarse en muchos lugares y dentro de esos muchos lugares ya pudimos ver claramente todo relacionado a este tema. Aquí hay mucho que hablar todavía que me quedé, mire, todo esto es relacionado a demonios, a espíritus, a las posiciones, a todo lo relacionado a este tema de hoy. Hay mucho material y fui rápido para darle, para alcanzar a darle el final del tema que más amerite que usted pueda aprender. Pero hemos visto claramente cómo espíritus se pueden manifestar de diferentes áreas a través tanto de un mundo espiritual, pero todo lo que hoy hemos dado a conocer, espero que haya usted tenido la mayor claridad y bueno, este libro después, los que quieran este libro, se los voy a regalar para que ustedes tengan toda la clase relacionada cómo estos espíritus entran, se materializan, se personifican y empiezan a haber una contaminación al mundo espiritual. Voy a abrir los micrófonos entonces, me acordé, aleluya. En la mañana estaba en la clase y me había olvidado y yo decía, hablen. Y no hablaba y dije, ¿qué se habrán fumado estos hermanitos? Y nadie hablaba. Y al final después alguien me escribe, no podemos abrir los micrófonos. Ay, Señor, me reprenda. Y dije, ahí me di cuenta. Así que ahora me acordé. Así que voy a abrir los micrófonos para que ustedes ahora puedan abrirlo. Voy a ver también los del chat, si hay alguna pregunta del tema, usted también puede escribirla si no quiere hablar. Ujú. Pero este es el tema de espíritus metafísicos. Si usted quiere decir algo, abre el micrófono o contar si entendió el tema o alguna duda relacionada al tema de hoy. Hola Alejandro, profeta. Bendiciones, Joana, hija. Sí, de lo que tú estabas hablando, de los espíritus, sí, yo he vivido eso. Una vez compré algo, antes me gustaba mucho las cosas, siempre me gustan las cosas antiguas, pero los como cuadros, objetos, siempre, como uno nunca sabe quién fueron los dueños originales, a veces hacen brujería, tú sabes, manifiestan muchas cosas a espíritu. Y una vez me tocó a mí, en realidad nunca sé, fue lo que llevé a mi casa. Tú sabes que aquí hay segunda. Y una vez yo compré, no sé, fue un objeto, un cuadro. Pero yo me acuerdo como ahora que yo sentía algo siempre en la casa. Y cuando eso, yo vivía con el papá de mis hijos, con mi ex esposo. Y yo le decía, mira, yo siento siempre algo aquí en la casa, no sé. Y incluso cuando salía también lo sentía. Y yo una vez siempre le decía, pero tú sabes que todo el mundo no cree eso Exacto. de espíritu, a menos ya que tenga una experiencia. Pero precisamente fue un amigo de la casa y, y se sentó como al lado del comedor. Él lo pudo ver, lo que yo sentía. Y él le dijo, Danilo, aquí en Pantan, pero ya